Bueno, como les decía, realmente encantado de poder estar aquí con dos personas que trabajan mucho en pos de las comunidades indígenas. Uno como senador comprometido realmente. ¿Cómo te va, mi querido Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez, senador nacional, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado? Muy buen día, señor Leo Rubín. Muchísimas gracias por la posibilidad de participar en su programa y hacer saber en realidad a todo el pueblo paraguayo lo que ocurre realmente con nuestros hermanos mayores. Muchas gracias, señor Leo Rubín. Y muchas gracias, senador. Y también con nosotros Robert Irrazal, que es periodista de MyParaguay.net y del diario Última Hora y que hace seguimiento hace muchísimos años a justamente temas relacionados a los pueblos indígenas. Hola, Robert. Hola Leo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y la audiencia. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Bueno, justamente en esta semana nosotros en MadeInParaguay.net habíamos publicado un título de una nota que hizo Robert que dice: empresarios y políticos invaden tierras del Indy 3 veces el tamaño de Asunción. Estamos hablando de 38.000 hectáreas de tierras en la zona de Mariscal Estigarribia, un territorio ancestral del pueblo Manjuy, que ya está siendo invadida por un total de 11 grupos poderosos. Y quiero saber, mi querido senador Kencho Rodríguez, cómo llegó este caso a vos, cómo te enteraste y si nos podés contar la historia detrás de estas 38.000 hectáreas. Detrás de esta historia, bueno, una vez estuvimos en Mariscal Estigarribia, reunido con referentes indígenas de la zona, y nos habían hablado de Bonta, de Loma, de Mistolar, de Picazú, todo el mismo sistema, señor Leo Rubín. ¿Cómo hacer desaparecer propiedades del Estado adjudicadas a los pueblos indígenas? Le estaba comentando, señor Rubín, que también aquí en el Senado hemos presentado un pedido de informe sobre esta propiedad. Y esta propiedad, es lo que yo estoy recordando, hace poco estoy en esto, pero estamos apretando, se compró en 1982 por un grupo de personas, todos los papeles en orden, todo. Y en 1996, este grupo de personas que había adquirido esta propiedad le vende al INDI. El INDI nunca tomó posesión. Entonces, a partir de ahí, el fantasma de que el INDI compró título y no había la propiedad. Y esto era una mentira. Este es el mismo sistema que se usa en todas las propiedades. Se miente. En este caso, una propiedad bien habida, bien vendida y bien comprada. Solo que no se le entregó a los manjuy. Entonces, a partir de ahí, personas inescrupulosas falsifican. Imagínense, una de las que vendió la propiedad al INDI aparece como que quiere hacer una usucapión. La señora Bonín, le estamos buscando, todavía no la encontramos. Si está viva, le vamos a encontrar. O tal vez se utilizó mal su nombre. Se falsificaron documentos en la municipalidad de Mariscal Estigarribia y a partir de ahí se inicia el show. Una persona que reclama 15.000 hectáreas, otras personas notables que ya ocupan 22.000 hectáreas. Entonces las 38.000 hectáreas, todas ocupadas. Grupo Cervantes, del señor Rubén Bernal, Abraham Penner, Pozo Hondo, Los Pioneros, Jorge Oviedo Mato, Ernest Weber, Gunther Weber, La Junta, Típica Sociedad Anónima. Toda esta usufructuando la propiedad que el Estado paraguayo había comprado para los manjuy, 38.000 hectáreas. Ellos están ahora en una propiedad de 10.000 hectáreas que le compró
una iglesia que estuvo trabajando allí con ellos y no pueden acceder a esta propiedad que es de ellos, que tiene riego artificial. Hay cultivo de soja, hay cultivo de pasto para hacer heno. Hay agua, ese es el acuífero Grendahue, señor Leo Rubín. Un territorio muy rico, muy lindo, pero la pobreza de los Manjui no tiene nombre, señor Rubín. No tienen nombre, no tienen agua, no tienen casa, duermen en el suelo y tienen 48.000 hectáreas. 48.000 hectáreas. Increíble. Y no le vamos a dejar que sigan ocupando. No le vamos a dejar. Esto no puede ser, señor Rubín. No puede ser. Senador, eso es lo que le puedo decir. Sí. Vamos a ir desglosando eso. Hay una articulación mafiosa, diabólica. ¿Cómo no? A la orden. Vamos a ir desglosando todo esto para que entienda también la audiencia que nos está escuchando y viendo. Estamos hablando, Robert, de 38.000 hectáreas. Vos estuviste en la zona, hiciste la nota para Made in Paraguay. Ya se citó los nombres de las personas que están. A ver, para que sea muy claro esto, acá aparecen noticias cada rato y se habla que existen invasores que son campesinos, por ejemplo, ¿verdad? De tierras supuestamente de algunas personas, bueno, pueden ser tierras malavidas. En este caso, existen invasores que son estancias y propiedades prósperas que están invadiendo una tierra legítima del pueblo Manjui de 38.000 hectáreas que tiene todos los títulos en ley. ¿Es así? Sí, así como estuvo explicando el senador, el principal invasor es el grupo Cervantes, que está prácticamente ocupando casi la mitad de esas 38.000 y es un grupo que no tiene ningún papel para justificar esa invasión, ¿verdad? Ellos hicieron un juicio de usucapión, como explicó también el senador, argumentando que esa propiedad estaba todavía a nombre de la familia Bonín, que fueron los que vendieron al Estado paraguayo esas tierras, ¿verdad? Con los demás copropietarios. Y lo que utilizaron para iniciar ese juicio de usucapión fue una boleta una supuesta boleta de pago de impuesto inmobiliario, ¿verdad? Supuestamente la señora Bonín se fue a la municipalidad de Mariscal Estigarribia a pagar su impuesto inmobiliario. Existe una boleta, pero para empezar es imposible que esa señora pague el impuesto inmobiliario porque ya no es propietaria. Y segundo, la propia gente de la municipalidad de Mariscal Estigarribia nos estuvo explicando así detalladamente todos los errores que tenía la boleta. O sea, es claramente falsa esa boleta de supuesto pago de impuesto inmobiliario, ¿verdad? Y a partir de ese documento falsificado por el grupo Cervantes de este señor Bernal, inician todos los trámites y un juez le concede, imagínate, ¿verdad? Llegaron a ganar el juicio de usucapión, ¿verdad? Sin haber hecho las verificaciones reales. Y esto se detiene cuando llega a el Servicio Nacional de Catastro. En ese sentido hay que aplaudir la gestión del director de ese momento, que no recuerdo el nombre, Ruiz Díaz creo que era. Bueno, lo que sí que él detiene esta operación, él se opone a la resolución del juez. Francisco Ruiz Díaz se llama. Francisco Ruiz Díaz, ahí está. Bueno, este señor es el héroe de esta historia porque él fue el que detuvo este proceso judicial totalmente aberrante. Tanto así que el propio juez tuvo que anular su sentencia y bueno, y se hicieron las denuncias correspondientes en todas las instancias, como el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Sin embargo, no tenemos todavía información
sobre qué se hizo, y lo cierto y concreto es que estos invasores siguen impunes ahí en ese lugar, explotando la tierra, deforestando el patrimonio del pueblo manjui. Los demás invasores son vecinos de esa propiedad. O sea, esta gente sí, probablemente sí tiene, o sea, sí, tienen título de propiedad de su propiedad, pero como son colindantes, extendieron e invadieron la propiedad del Indy en este caso. Pero en el caso del grupo Cervantes, no tienen absolutamente ni un solo papel, y utilizaron esta maniobra aberrante para apropiarse de las tierras del pueblo manjui. Acá estamos hablando de negligencias de muchas instituciones del Estado, estamos hablando de dinero público invertido, o sea, se pagó por esas tierras son del Estado, y el fin de esas tierras es que se le dé al pueblo manjui. Sin embargo, los que están explotando esas tierras son otros, y lucrando con muchísimo dinero a través por ejemplo, la venta de madera, o sea, de carbón del grupo Cervantes, ¿verdad? Es un caso muy, muy emblemático, y como dijo el senador, también es similar a otros casos que estuvimos también ya publicando y tratando, como el caso de Loma, ¿verdad? Donde hay 3 ganaderos que invaden impunemente. Ayer nomás estábamos viendo cómo a la comunidad indígena Cerrito le utilizaron un montón de patrulleras, camiones, un montón de efectivos policiales para desalojarlos a ellos, ¿verdad? Sin embargo, estos grupos de empresarios poderosos siguen ahí impunes, explotando y lucrando en tierras que son del Estado, adquiridas para las comunidades indígenas. O sea, como el senador también señaló en otros comentarios, existe una justicia selectiva en este país, donde se protege a los empresarios poderosos cuando ellos invaden tierra, pero cuando son los indígenas quienes reclaman su propia tierra y la ocupan, ahí sí se mueve todo el aparato del Estado de una manera violenta y con un despliegue desmedido, ¿no? Para historiar un poco bien, senador, también recordar que, a ver, tiene que ser muy claro, pues, porque acá pues se habla mucho el propiedad privada. Esa es lo único que les mueve supuestamente a este país es la palabra propiedad privada. Nosotros defendemos la propiedad privada, propiedad privada, etcétera, etcétera. En el año 98, tengo entendido que se compró estas tierras de la familia Riera, era uno de los dueños, y otros más, y se pagó 2.596, y se pagó 2.500 millones de guaraní aproximadamente. O sea, el INDI, el Estado paraguayo, compró esas tierras de manera legal. O sea, hay un título porque se compró tierras a nombre del INDI para el pueblo manjui. Hasta ahí esa es la realidad de esta propiedad, ¿no es cierto? Así es. Esa es la pura realidad. La propiedad existe, digamos, bien habida, bien vendida, pero no utilizada por sus dueños. Esta es la realidad. Justicia selectiva, en un solo sentido. El INDI debió haber promovido el desalojo de todos estos usurpadores, así como ocurrió ayer en Cerrito, donde el señor Hug, nuevamente, contando con 12 patrulleras montadas, helicópteros, no sé cuántos, para desalojar nuevamente a la comunidad de Cerrito. El fiscal Juan Carlos Benítez, un fiscal cachafaz, ni siquiera mencionó de que se trataba de una comunidad indígena. No informó al INDI, no informó a Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La gente del INDI está en este momento trabajando en el Alto Paraná sobre esta cuestión, señor Leo. Justicia selectiva en un solo sentido para el que más tiene. Pero esto va a cambiar.
tiene que cambiar. Por lo menos nosotros no le vamos a dejar, señor Rubín. Pero senador, también sabemos del compromiso. Perdón que le interrumpa nomás para no desviarnos de este caso. Esta tierra en concreta de los Manjuy compra el INDI en el año 98, paga 2.500 millones de guaraníes y me imagino que se inscribió en los registros públicos, digamos, está escrito. Está escrito, señor. La propiedad está escrita a nombre del INDI. Así es, está escrita. Entonces, pero no fue transferida como debió haber ocurrido, ¿verdad? Y también en catastro, o sea, está también escrito también en el catastro. Está escrito, todo legal. La propiedad es del INDI. La propiedad es del Estado paraguayo. Comprada para los Manjuy. Y no está siendo utilizado por los Manjuy. Así es. Entonces, es más, el INDI, señor Rubín, en el año 2020, hizo la denuncia en la fiscalía del atropello que estaba siendo cometido contra su propiedad. Pero el fiscal de la zona ni una vez apareció. Hasta hoy. Hasta hoy. El INDI hizo la denuncia del atropello de su propiedad. Y el fiscal, que desconoce el artículo 268 de la Constitución Nacional, que habla de sus funciones, de sus deberes, y entre sus deberes está el proteger a los pueblos originarios. Nada, señor Rubín, en este caso. Ahora, ¿cómo hacen, Robert, digamos, te paso a vos, si ya hay una tierra comprada por el INDI, que no fue traspasada, está comprada, está con los registros públicos, está en el catastro, está todo legal, 100% legal. Vamos a decir que es una tierra, como le gusta, como por eso mencioné yo lo de propiedad privada, es una propiedad, por decir así, privada de los indígenas, ¿verdad? Del INDI. ¿Cómo hacen estos personajes, estas empresas ganaderas, ojeras, carboneras para invadir esta tierra? ¿Cómo hacen? Bueno, principalmente se aprovechan de la desidia del Estado paraguayo, o sea, de las instituciones públicas que forman parte del Estado paraguayo. En este caso, la desidia del INDI, para empezar, porque el INDI nunca hace la transferencia a favor de los indígenas, por lo tanto, la propiedad nunca es ocupada. Entonces tenés ahí 38.000 hectáreas que no están ocupadas, ¿verdad? Está titulado, está en catastro, están en registro público, todo lo que quieras, ¿verdad? Pero no están ocupadas, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la mano negra de esta gente. Primero que nada, el Grupo Cervantes, que se instala de manera cara dura en esas 15.000 hectáreas, y luego los vecinos que van aprovechando y extendiendo sus propiedades sobre la propiedad del INDI, en este caso, ¿verdad? ¿Y quién les reclama? ¿Verdad? Los indígenas nunca tomaron posesión de las tierras, entonces ellos no hicieron reclamos. Además que esta gente es especialista en sobornarle o intentar sobornarle a estos grupos, ¿verdad? Como dice el mismo el senador, cuando el INDI, después de años, dice, bueno, vamos a pedir que se desaloje, o reclama al Ministerio Público, el Ministerio Público tampoco hace nada, ¿verdad? ¿Y cuál es la estrategia que utilizan esta gente? Lo que te estuve explicando, ¿verdad? El tipo que no tenía ni un papel invade y empieza a tejer una estrategia de falsificar documentos para decir que esa tierra es de un privado, ¿verdad? No del Estado, porque al Estado no se le puede usucapir. Entonces inventa de que esa tierra nunca se vendió al Estado. Entonces trata de ser, o sea, imagínate, realiza un juicio de usucapión y gana el juicio de usucapión. ¿Cómo va a ganar un juicio de usucapión una persona que no tiene, que no tiene ni el más mínimo derecho sobre esas tierras? ¿Cómo va a ganar un juicio de usucapión sobre tierras del Estado? ¿Cómo un juez no va a consultar mínimamente sobre esas tierras y darse cuenta
que es una propiedad del Estado paraguayo, por lo tanto no se puede usucapir, ¿verdad? Entonces estamos hablando de corrupción en muchos niveles, estamos hablando de corrupción en el Poder Judicial, ¿verdad? Y esto es un método, como dijo bien el senador, un método que se aplica en un montón de otros casos, ¿verdad? O sea, es un modus operandi, ¿verdad? De invadir tierras públicas, tierras del Estado paraguayo, inventar de que nunca fueron del Estado, ¿verdad? Inventar de que fueron de otro privado, utilizar la figura de usucapión, ¿verdad? Y quedarse con la propiedad. Si el director de catastro inscribía esta propiedad y el registro público escribía, ahora mismo el Grupo Cervantes iba a tener un título de propiedad, iba a decir, no, acá está mi título de propiedad. ¿Verdad? Todo legal, iba a decir. O sea, no Sin tiene embargo, título, no tiene título. no, él no tiene nada, nada. El Grupo Cervantes no tiene ni un papel higiénico, no tiene nada, ¿verdad? Sin embargo, estuvo a punto de tener un título de propiedad a partir de las maniobras que le permite el Poder Judicial y la negligencia del Ministerio Público, ¿verdad? O sea, si el director de catastro no ponía freno a esto, Francisco. todo iba a correr. Todo iba a correr. Es decir, por un lado, senador, por un lado tenemos a un juez corrupto, el mariscal Estigarribia, que quería usucapir una tierra que no podía. Ortiz, el señor Ortiz. ¿Así se llama el juez? Fue echado Ortiz. Y por un lado tenemos un juez Ortiz fue echado. Por eso, un juez corrupto por un lado y por otro lado alguien de catastro que hizo bien su trabajo para detener la situación, digamos, o sea, una de cal y una Francisco Ruiz Díaz. Francisco Ruiz Díaz. Excelente trabajo del señor Francisco Ruiz Díaz. El juez le ordena hacer desaparecer el número de finca. Y Francisco ahí se opone a eso y hace la denuncia en la fiscalía, en la procuraduría, en el INDI, y nadie hace nada. Así como el INDI hizo la denuncia en la fiscalía, creo que en Mariscal Estigarribia o en algunas de las colonias que está por ahí, y tampoco nadie hace nada. Se iba a hacer desaparecer la finca, el juez le ordena que inscriba otro finquero, entonces íbamos a tener un título fantástico. En vez de 38.000 hectáreas, iba a tener un título de 15.000. Es el método. Entonces hoy, en muchas propiedades, que la gente dice, la gente, gamarra cuando yuga y voy, título de oyuga. Mentira. Mentira. Ocurre en Capo, ocurre en Macutinho, ocurre en Veraró, ocurre en la tierra de los Isir, en el Alto Paraguay. Una tragedia, señor Leo Ruiz. Realmente es una tragedia y un gran desnivel. Le vamos a corregir, don Ruiz, le vamos a corregir. Espero que sí. Permítanme una breve pausa, por favor, y ya volvemos. Estamos en la segunda parte tocando este tema realmente terrorífico, ¿verdad? Y la gran pregunta es, para mí, senador, es cómo se les desaloja a estos invasores de tierras indígenas. ¿Cómo le desalojamos cuando la justicia realmente está tapada, así como se ve en frente al Poder Judicial, digamos? ¿Cómo hacemos para desalojarle a los invasores? Y teóricamente, señor Rubín, el INDI tiene que presentar una orden de desalojo. Y así como fueron desalojados los Abá guaraní ayer de Cerrito, de la misma forma, el Estado paraguayo, que es dueño de la propiedad y de la policía y de todo, tiene que ir a decirle a la gente: señores, retírense. Nada más que eso. Si queremos que la justicia, o creemos que la justicia funciona en ambos sentidos, porque aquí en el Parlamento, señor Rubín,
señor Robert, cuando se Atabor Batiente se aprobó la ley que criminaliza la lucha por las tierras ancestrales de los pueblos originarios. Nos dijeron que los indígenas también iban a estar protegidos. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Muy por el contrario. Yo le estoy dando 2 ahí en esa zona. Loma, 36 años de lucha. 36. Una propiedad que le dio el Estado, ocupado hoy también, por 3 ganaderos. Y esto es el mismo caso. Abrigamos esperanza y vamos a trabajar. Con la Corte estamos trabajando y con la Fiscalía vamos a ver si tiene por lo menos la decencia de ir a ver lo que en el 2020, en el año 2020 se les denunció. Que vayan a ver. Y así como este fiscal Juan Carlos Benítez ayer desaloja una comunidad sin informar a nadie, por lo menos que se vaya a mirar qué está ocurriendo en Wonta, Santa Rosa, el pueblo manjuy, señor Rubín. Esto es una cuestión meramente de político, una actuación política del Estado. Porque como dijo el señor Robert, ellos no tienen ni un papel. Ni un papel. En todos los otros ya hay títulos truchos, Mao. Pero acá no hay nada. Entonces no sé qué es lo que espera el fiscal de la zona para ir a desalojar a esta gente. Entonces ahora nos van a venir, como ocurre en Loma, un juicio de reclaman mejoras. Muy por el contrario. Como hace 30 años que explotan, todo lo que está clavado debe quedar ahí como un resarcimiento para los manjuy. Es mi forma de ver, señor Leo. Estoy de acuerdo. Robert, estuviste en la zona, me hablabas de carboneras, decía también el senador hay soja, hay ganadería, o sea, hay varios emprendimientos. Sí, 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 y llama la atención de a quién será que le venden el carbón a esta gente, ¿verdad? Carbón mal habido, digamos, porque ¿de qué mejoras podemos hablar cuando que el patrimonio más importante de los indígenas es el bosque? O sea, lo que hicieron fue destruir el bosque, y eso es lo que están haciendo, están destruyendo toda la vegetación de esa zona y están lucrando, así que mal podrían hablar ellos de mejoras a ser introducidas. Es más, con ese mismo criterio, la fiscalía no debería ir a destruir las casitas de los indígenas, ¿verdad? Así como también aplicando el mismo modus operandi, la fiscalía debería entrar con la policía a estas tierras y destruir todas esas casas o esas estancias que se construyeron encima de tierras del Estado que se compraron para los indígenas, ¿verdad? Pero ¿cuándo vimos eso en este país? Nunca. Yo personalmente nunca vi un solo desalojo a este tipo de personas, y hay un montón de casos. Todos los casos que citó el senador son de esta naturaleza. Personas poderosas que se instalan y tienen sus estancias y lucran millones utilizando las tierras indígenas, destruyendo los bosques para forrarse de plata. Entonces, ¿dónde están las instituciones del Estado? El Estado funciona solamente para los ricos. Los indígenas no son sujetos de derecho, ¿acaso, en este país? ¿Cuál es la lógica? No existe ni una lógica. La lógica es la de dar ventaja a los poderosos, beneficiarse a costilla de los pobres. No tiene nombre esto realmente. Supongo, senador, que tanto Zavala como Riera van a acompañar que se les desaloje a esta gente, ¿verdad? Porque si ellos son los que hicieron esta ley y dicen que le van a proteger a los indígenas, me imagino que tanto Zavala como Riera van a estar detrás, al lado de usted, firme para desalojar a Penner y a toda la gente que está ahí.
Y yo creo que sí, aunque en el caso de Loma no ocurrió esto. Pero vamos a seguir, el señor Rubín, pero esto no tiene nombre, no tiene ningún papel para estar ahí, ni un papel. Tienen documentos fraguados de Infona, del MADES, para hacer el trabajo que están haciendo. Lo mismo ocurre en Loma, lo mismo en Gonda, lo mismo ocurre en todos los lugares. Entonces esto hay que enfrentar, señor Leo Rubín, enfrentar. Iponama, Ipucuma, hay Catuiña y en Bojaray, veis a la indígena. Y el Paraguay, señor Leo Rubín, nunca va a ser un país grande si le seguimos tratando de la manera como les tratamos a nuestros hermanos mayores. Nunca vamos a ser grandes. Por esto, creo yo. Senador, Firmemente creo eso. senador, cuando estuviste en la zona en Huonta, ¿cómo encontraste al pueblo manjuy? ¿En qué situación se encuentran ellos viviendo? ¿Cómo están sus viviendas? ¿Cómo se encuentran ellos? Mal, mal, mal. ¿Qué es lo que, sabe qué dice Ruiz? Lloré. Ya estoy un poco viejo, entonces, de impotencia. Me hizo llorar una señora que tenía un hijo especial, que nació ahí, colgada de la teta de la mamá, comiendo. Nunca le vio un médico, durmiendo en el suelo, en la arena, sin alimento. Así están, señor Rubín. Una tragedia terrible. Es uno de los pueblos realmente más sufridos en el Chaco. Ellos habían sido ya despojados y prácticamente en un genocidio durante ya la guerra del Chaco con los Así es. bolivianos y a partir de ahí realmente el pueblo manjuy ya queda muy pocos, creo que son 1000 o algo así nomás la población. Fueron deben ser de los más pobres de los pobres otra vez dentro de los pueblos indígenas que más, bueno, todos sufren realmente, es difícil hacer comparaciones, pero creo que el pueblo manjuy es uno de los pueblos, e incluso están viviendo al lado de los Nivaclé, ¿verdad? Que les dieron una especie de Sí, apoyo nomás ahí para mezclarse con ellos, porque no tienen tierra. Y por la información que tenemos, Robert, esto también lamentablemente está generando un conflicto interno, ¿verdad? Porque parte de este pueblo manjuy que tiene esas 38.000 hectáreas no está reclamando con toda la fuerza porque ellos están recibiendo como si son como esclavos, digamos, de estos mismos que le invadieron la tierra. Sí, bueno, es complejo hablar un poco de eso en el sentido de cómo unificar un criterio de una comunidad, ¿verdad? Y en una comunidad que vive el día a día a la hora de sobrevivir. Entonces, estando en un lugar, o sea, nosotros no tenemos idea, ¿verdad?, de lo que es vivir en un lugar así, lejos de todo, ¿verdad? Las distancias son gigantes. Entonces, esta gente, la única oportunidad de conseguir trabajo es trabajar para esta gente que le está invadiendo sus tierras, ¿verdad? Porque no tienen otra alternativa, no hay otra forma, no hay otro lugar donde poder ir a trabajar. Bien sabemos que los indígenas de Chaco principalmente, su mayor rubro de subsistencia es alambrar propiedades, ¿verdad? Y sabemos que ganan poquísimo además de eso, ¿verdad? Pero no hay oferta laboral. ¿De dónde van a sacar dinero para comprar alimentos, para comprar ropa? Porque no tienen agua corriente, no tienen un almacén ahí cerca, o sea, viene el macatero. Sabemos lo que viajamos por el Chaco cada tanto, cómo es el manejo, ¿verdad? Entonces, estos grupos
de alguna manera en un momento dado también le van presionando a ellos, tipo, yo te estoy dando trabajo, ¿cómo me vas a boicotear a mí? Y es natural, ¿verdad? Y esta gente se aprovecha de esa condición, ¿verdad? Es más, se inició un juicio de mensura para volver a delimitar. Esa propiedad ya tiene una mensura judicial del año 1982. Pero bueno, sin embargo, para el INDI vuelve a hacer una mensura para remarcar que definitivamente esa es su propiedad. Cuando estuvimos ahí con el senador, vimos cómo intentaron quemar los mojones originales del 82, pero ni siquiera hicieron bien eso. El mojón seguía y quemaron, pero no quemaron todo. Ni siquiera se tomaron la molestia de cavar y sacar el mojón para decir que, que, que nunca existió esa propiedad o que, no sé, para inventar algo, ¿verdad? El mojón seguía ahí, intacto, quemado, pero seguía el mojón, ¿verdad? Bueno, y cuando se inició esta nueva mensura judicial, que hicieron los del grupo Cervantes, se fueron y le emborracharon a la comunidad, llevaron alcohol, llevaron víveres, pero bueno, ese es el reporte que tuvimos, ¿verdad? O sea, buscan aprovecharse de la necesidad, de la pobreza extrema de estas personas, ¿verdad? Y cuando estuvimos ahí con el senador, gente de la comisión y gente de la municipalidad, Mariscal Estigarribia, ellos nos expusieron una cantidad inmensa de necesidades que tienen ellos, ¿verdad? Imagínate que estaban pidiendo, tienen un solo profesor y por lo menos queremos un profesor más para nuestros niños, para que puedan aprender a hablar español y puedan salir a trabajar, ¿verdad? Y cuando decimos salir a trabajar es salir a hacer alambrados, esos trabajos, o sea, no existe una proyección a futuro para esa comunidad. Eh, en cuanto a formación, en cuanto a posibilidades de ingresos. Entonces, realmente hay una ausencia total del Estado para que estas, o sea, el Estado debería de darle oportunidades, de eso se trata la Constitución Nacional, de eso se tratan las leyes, para eso se instituyó el INDI. Sin embargo, no sucede nada, las políticas de Estado son totalmente nulas en ese sentido. Entonces, estamos condenando a esta gente y además le estamos invadiendo sus tierras. O sea, ¿qué salida puede tener una comunidad así? Como me tocó decir más una vez, senador, hay animales que viven mejor que los indígenas en el Chaco. O sea, las vacas viven mejor. Muchas vacas tienen agua, alimento, veterinario, cuidadores. Es decir, los animales, es triste decir esto, pero viven mejor que muchos de nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Y en este caso concreto, no solamente que le han robado sus tierras, sino que le someten trabajando y le extorsionan de alguna manera, diciendo, ustedes no hagan nada porque si llegan a hacer algo se quedan sin trabajo, es decir, le pusieron contra la espada y la pared de la peor manera. Asimismo, perdón que interrumpa, pero ya que mencionaste este tema de los animales, me llevó muchísimo al caso de los abá guaraní afectados por la Itaipú binacional, ¿verdad? Cuando hablamos con ellos y cuentan en su relato de lo acontecido a principios de los 80, veían cómo todo el aparato de rescate de animales para la zona que se iba a inundar. Entonces veían cómo los animales eran reubicados, era un objeto de una preocupación, ¿no? Y sin embargo ellos no, ellos fueron así llevados en camiones a un lugar donde no había ni agua, no había un pueblo que vivió toda la vida del río, trasladado a un lugar donde no había ni siquiera un charquito y olvidados, o sea, y pasaron hambre, tenían que comer el cuero del moreví, contaba una de las abuelas que justamente falleció en estos días, la abuela Carmen Martínez. Mis respetos para ella y toda su familia. Entonces, el Estado paraguayo nunca cumplió su función de garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Es letra muerta nuestra Constitución Nacional y nuestro Estatuto Indígena. Y es una institución lamentablemente inexistente prácticamente el INDI. O sea, estamos muy lejos de llegar a un nivel de dignidad, por lo menos para
para estas personas. Sí, por eso decía, senador, y a mí me gusta, está bien que le traten bien a los animales, yo estoy muy de acuerdo con que hay que tratarle bien, pero digo nomás comparativamente, una vaca vive mejor que un humano en el Chaco paraguayo, ¿verdad? Efectivamente, señor Rubín, y está bien que vivan bien las vacas, ¿verdad? Que sean bien alimentados, no hay problema. Pero a los indígenas no le podemos tener así, de ninguna manera. No hay derecho. Y sobre todo, si recordamos que nuestra Constitución, en su artículo primero, dice que el Estado paraguayo es un Estado social de derecho, fundamentado en la dignidad humana. Fundamentada en la dignidad humana. Y esto no está ocurriendo. Y encima, esta Constitución reconoce a los pueblos originarios como anterior a la conformación del Estado paraguayo. Artículo 62. O sea que usted a un indígena no le puede desalojar porque sí no más. Usted no le puede pedir ni un título, ni un papel en función de este artículo 62 de la Constitución Nacional, que lo reconoce como anterior a la conformación del Estado paraguayo. No le puede pedir. No lo puede desalojar. Hace poco estuvimos acá con la gente de las Naciones Unidas, donde los desalojos ya no existen. Ya no existen. No es como hacemos ahora. Le sacamos, destruimos todas sus casas y lo dejamos en la calle, violando sus derechos fundamentales de acceso a la salud, de acceso a la seguridad, de acceso al agua. Pero esto no interesa. La justicia en un solo sentido. Esto es lo que está ocurriendo. Y tenemos esta gran tragedia que está ocurriendo, que usted sabe, señor Leo Rubín, Robert también, en todo el país. Así es, Así es, lamentablemente. señor Rubín. Sí, justamente lo que decíamos de esta práctica totalmente ilegal, ¿verdad? Cuando la verdad es que no vemos ni vimos nunca un desalojo a una estancia, a un ganadero, a lo que sea, ¿verdad? Pero sí sabemos que existen argumentos de, bueno, tengo mejoras, ¿verdad? Tipo por las construcciones que hacen, qué sé yo. Las seccionales coloradas, vamos a eso. Las seccionales coloradas también dicen lo mismo, ¿no? Nosotros construimos, hicimos una mejora. Sin embargo, cuando hablamos de los desalojos a las comunidades indígenas, vemos cómo le matan a sus animales, destruyen sus casas, o sea, tipo esos bienes, o sea, el Estado paraguayo, así como cualquier otro Estado decente, valora de igual manera la propiedad privada como la propiedad comunitaria, son legalmente lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, cuando el Estado paraguayo hace uso de la fuerza pública y desaloja de manera ilegal, porque ni siquiera tienen orden judicial estos desalojos en su mayoría, destruyen toda la propiedad de estos indígenas, destruyen todas sus casas, le matan a sus animales, le secuestran sus vehículos, sus motos o camionetitas que tienen, como si fuera que esa propiedad, que es una propiedad, sea comunitaria o privada de algún indígena, lo que sea, no existe. O sea, es una forma de avasallar sus derechos de manera brutal e impune, porque estamos hablando de las instituciones públicas del Estado, la fuerza pública que debería de garantizar los derechos de las personas, son ellos los principales violadores de los derechos de la persona. Entonces, ¿qué clase de Estado vivimos? ¿A quién podemos reclamar si las instancias que son las competentes para reclamar no funcionan? O sea, vivimos un Estado fallido. O sea, estas personas viven un Estado fallido. El Estado funciona solamente en función a los poderosos, a los ricos. Esa es la realidad de este país, una triste realidad.
Así es. Senador, agradezco tu tiempo como siempre, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Leo Ruín. Señor Robert, muchísimas gracias. Gracias, Robert. Mi respeto, senador, mi respeto, Leo. Un Volvemos. abrazo. Nosotros volvemos después de la pausa. Ya volvemos.